Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Esto es La Sombra del Mono. Estamos realizando una transmisión más en vivo con algunas fallas con el audio, un poco de lag que podemos solucionar posiblemente, pero bueno. Pues en esta ocasión voy a presentarles un breve reportaje que se realizó sobre el tema que se ha estudiado y está en constante debate. Esto es la conciencia. Muy bien. Bueno, la conciencia es algo que todos experimentamos de manera constante. Pero, ¿qué es exactamente la conciencia? ¿Cómo se relaciona con nuestras acciones y decisiones? ¿Existe la conciencia en los animales y en las máquinas? Esas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este reportaje. En primer lugar, es importante definir lo que entendemos por conciencia. La conciencia se refiere a la capacidad de percibir, sentir y tener la comprensión de nuestro entorno y de nosotros mismos. Es la capacidad de estar alerta y consciente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de cómo nos sentimos en cualquier momento dado. La conciencia también incluye la capacidad de tomar decisiones y actuar en consecuencia. La conciencia es un fenómeno complejo que todavía se está estudiando y comprendiendo. A lo largo de la historia, diferentes teorías y filosofías han tratado de explicar su origen y funcionamiento. Por ejemplo, algunos filósofos han sugerido que la conciencia es una propiedad intrínseca de la mente humana, mientras que otros han argumentado que es un producto de la actividad cerebral. En la neurociencia es un campo de la biología que se dedica al estudio del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Se divide en varias subdisciplinas como la neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica, neuropsicología y neurobiología celular. La neurociencia se utiliza para entender cómo el cerebro controla el comportamiento y las funciones corporales, así como para estudiar trastornos neurológicos y mentales. También juega un papel importante en el desarrollo de tratamientos y tecnologías para mejorar la función cerebral y tratar enfermedades neurológicas. Pues bueno, en la neurociencia se ha encontrado que la conciencia está relacionada con la actividad de ciertas áreas del cerebro como son el córtex y el sistema límbico. El neocórtex, El neocórtex o la neocorteza es la parte más evolucionada del cerebro humano y es responsable de la mayoría de las funciones cognitivas complejas, como el lenguaje, la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. El sistema límbico, por otro lado, es un conjunto de estructuras cerebrales que juegan un papel importante en las emociones y en la memoria emocional. Incluye estructuras como el hipotálamo, la amígdala y sería todo. Sin embargo, aún no se entiende completamente cómo estas áreas cerebrales interactúan para producir la conciencia. La conciencia también ha sido objeto de debate en relación a los animales. Muchos científicos y filósofos creen que los animales tienen una forma de conciencia, aunque puede ser diferente a la conciencia humana. Por ejemplo, se ha descubierto que los delfines y las ballenas tienen cerebros muy desarrollados y complejos, lo que sugiere que pueden tener una conciencia avanzada. Además, se ha observado que algunos animales pueden tomar decisiones y planificar su conducta, lo que también sugiere que tienen algún tipo de conciencia. Por otro lado,
la conciencia también ha sido objeto de debate en relación a las máquinas y la inteligencia artificial. Algunos científicos y filósofos han sugerido que las máquinas podían desarrollar una conciencia en el futuro, mientras que otros argumentan que la conciencia es algo exclusivo de los seres vivos y que las máquinas nunca podrán tenerla. Sin embargo, en la actualidad se está investigando en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para tratar de desarrollar sistemas que puedan simular la conciencia. Les voy a hablar de dos obras de cyberpunk que tratan justamente un poco acerca del tema de la conciencia, y es como lo plantea la serie animada Ghost in the Shell. Esta serie plantea preguntas importantes sobre la conciencia, la identidad humana y la humanidad en sí. En un mundo en el que la tecnología ha avanzado tanto que las personas pueden tener cerebros cibernéticos conocidos como fantasmas o ghost, implantados en sus cuerpos artificiales conocidos como shells. También cabe mencionar que un shell en la informática pues es una herramienta que es utilizada para la automatización de tareas que se realizan por sistemas operativos, y además es utilizado bastante por administradores de sistemas, desarrolladores de software y demás, ¿no? Básicamente pues es un intérprete de comandos. Pues el shell en este caso podría ser pues parte del cerebro de las marionetas, ¿no? Del fantasma de Ghost in the Shell. Y además también cabe mencionar que dentro de la serie hay un hacker muy poderoso, ¿no? Que es una inteligencia artificial que pues se transforma en alguien consciente al parecer de que está vivo, y se empieza a denominar como una forma de vida. Pero bueno, entonces en la serie se plantea que la conciencia es lo que define a un ser como humano, y se cuestiona si un cuerpo artificial con un cuerpo cibernético podría tener una conciencia verdadera. También se plantea la pregunta de si la conciencia puede ser transferida a un cuerpo artificial, o si esto significaría que el individuo es el mismo. O sea, lo que se refiere es que, y también está esta cuestión, podemos trasladar muchísima información acerca de una persona a una computadora. Por ejemplo, es algo sencillo y es posible. Ya tenemos ejemplos como Siri o Alexa, que son inteligencias artificiales que están preparadas para un diálogo determinado. Pero si una persona inserta determinadas frases, determinados modos de hablar, e incluso se puede transformar a una máquina, le puedes dar un cuerpo prostético, como un maniquí, ¿no? Igual, idéntico a una persona. Vamos a ponernos románticos. Si se muere tu pareja y tú dices, oh, tengo que enfocar mi vida a reconstruirla, y la puedes crear en manera de marioneta o de robot o de androide, y puede hablar e incluso actuar igual a esta persona, porque si podrías, si es posible, desarrollar los parámetros programados para que un robot pueda actuar como un humano. Obviamente tendría que haber muchísima ingeniería en robótica detrás de ello y de estética para poder crear
este ah, humanoide, ¿no? Este androide. O también se podría hacer de manera digital, programado como con un programa de modelaje en 3D, como lo hemos visto últimamente con lo que son los motores gráficos. Se puede hacer y se puede programar, incluso como les comento puede actuar igual que esa persona que falleció, tu padre, tu madre, tu pareja, un hijo, etcétera, ¿no? Pero no sería esa persona. Podría ser incluso mucho más inteligente que esa persona. Te podría ayudar con infinidad de tareas. Sería como un asistente virtual con las características de esta persona, pero serían artificiales, porque lo que sería solamente serían los datos que se recuperaron de esta persona, y en base a la memoria del programador y del desarrollador es como se podría generar que tuvieran esta especie de conciencia artificial. Pero como tal, la persona ya fallecida no podría tener, o no hay manera de que se pase ese, ¿cómo se le puede decir? Pues el cerebro en sí, ¿no? Podría ser el cerebro, lo que es la conciencia o la mente de un ser humano a una máquina. Sí, solamente podría ser, a menos que se pasara el cerebro completamente, o se le pudiera absorber toda la información que hay en un cerebro. Si existiera la manera de descifrar el cerebro y convertir toda la información que manejamos en código, y así poder transformar esto en información traducida hacia el lenguaje humano, sería la única manera en la que podríamos hacer que la conciencia, por así decirlo, o el pensamiento y la mente se volvieran parte de una máquina. Podrías hacerlo de manera artificial, pero no sabrías si está siendo consciente o es parte de su programación. Bueno, pues en general esta serie plantea algunas preguntas importantes sobre la relación entre la tecnología y la humanidad, y sugiere que a medida que la tecnología avanza es importante considerar cuidadosamente los efectos que tendrá en nuestra sociedad y en nuestra propia naturaleza como seres humanos. También está la película de Matrix. En esta película se plantea una pregunta sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Y dice así: ¿es la conciencia algo que se puede crear artificialmente, o es una emergencia de un cuerpo físico y un cerebro? Otra pregunta sería: ¿la realidad es lo que vemos, o hay algo más allá de lo que percibimos? Y pues bueno, en esta película pues toca un poco ese debate, ¿no? Y de hecho voy a hacer otro video en el cual vamos a hablar de la conciencia, que es la conciencia, que es otra cosa. Sus escuchan muy iguales, incluso pueden ser utilizados como sinónimos, pero son diferentes. Y que justamente les estaba hablando de eso, ¿no? No podrías crear la conciencia de una persona de manera artificial, pero en The Matrix las personas parece ser que están conscientes porque están conectadas a través de simuladores virtuales. Entonces, como tal, son conscientes de lo que ocurre en la Matrix, o en este juego de realidad virtual gigante creado por máquinas. Pero en sí
plantea que no son conscientes de que son prisioneros de la Matrix. Y pues la realidad es lo que vemos o hay algo más allá de lo que percibimos. Y posiblemente no alcanzamos a percibir la realidad en su totalidad. Que tratamos de modificarla y hay diversas maneras de modificar la realidad y de crear una realidad artificial. Generalmente vivimos en una realidad artificial porque no es natural lo que tenemos. Me refiero a la arquitectura, la ingeniería civil, todas las personas que se dedican a trabajar en la construcción y todo eso, pues que crean modificaciones para lo que es la realidad que vivimos y la modificamos. Los electricistas y todo esto, pues entonces constantemente estamos creando artículos, herramientas y demás para poder modificar nuestra realidad. Así que pues sí, posiblemente no hay más allá de lo que podemos percibir o no percibimos la realidad como tal, ¿no? Posiblemente así al natural. Y pues esto también entra en unas cuestiones budistas en las cuales se hablan acerca de la realidad, ¿no? Aunque pues eso es otro tema. La película sugiere que la conciencia y la realidad son más complejas de lo que parece y que la tecnología puede crear una ilusión que es difícil de distinguir de la realidad. La película también toca temas como la libertad individual, la opresión y la rebelión. A través de la historia, los personajes luchan por su libertad personal y su derecho a tener una conciencia auténtica, en lugar de estar limitados por la simulación de la Matrix. En resumen, The Matrix plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad, y cómo la tecnología puede influir en estos temas. Al mismo tiempo, también cuenta una historia emocionante sobre la lucha contra la opresión y la búsqueda de la libertad. Además, existen algunas teorías como el dualismo. El dualismo es una teoría filosófica que sostiene que existen dos tipos de sustancias o principios fundamentales en el universo, la mente y el cuerpo. El dualismo mentalista, también conocido como dualismo cartesiano, sostiene que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas e independientes, y que la mente es capaz de existir por sí misma independientemente del cuerpo. El dualismo sostiene que la mente y el cuerpo tienen propiedades y funciones diferentes y que no pueden ser reducidos el uno del otro. La mente es considerada como una sustancia inmaterial, inmortal e inmutable, mientras que el cuerpo es considerado como una sustancia material, mortal e inmutable. El dualismo ha sido objeto de crítica, ya que algunos argumentan que no es posible explicar cómo la mente y el cuerpo interactúan entre sí. Además, algunas teorías científicas contemporáneas, como la neurociencia, sugieren que la mente y el cerebro son una sola entidad y no pueden ser separadas. Sin embargo, el dualismo sigue siendo una teoría popular en algunas áreas de la filosofía y la religión, ya que proporciona una explicación para la naturaleza de la conciencia y la inmortalidad del alma. Realmente no considero que el dualismo sea como algo... difiero en algunas partes, ¿no?, del dualismo. No puedo estar totalmente de acuerdo. Además, pienso que si la conciencia es una sustancia y es independiente, y que la mente en sí es capaz de existir por sí misma, considero que deberíamos tener como que la información o la medida de energía sobre de ella, ¿no?
¿A qué me refiero? Frecuencias de radio, por ejemplo, ¿no? La radio, el wifi, la luz, ¿no? Y pues bueno, si nos ponemos un poco hipotéticos y fantasiosos, podríamos llegar a pensar, y retomando las hipótesis anteriores de las que había hablado acerca de cómo podrías hacer que una máquina pudiera tener todas las características de un ser humano ya fallecido o algo por el estilo, como en The Ghost in the Shell, pues podría ser que tendrías que encontrar estos valores de información de lo que es la mente, ¿no? O la conciencia. Y ya teniendo estos valores, y tenemos valores de lo que es la sangre, tenemos valores de células y demás, y todo este rollo, pues también deberían existir los valores de la mente y del cerebro, ¿no? Aunque aún no se comprende como tal. Se sabe que el cerebro trabaja en base a químicos y en base a energía eléctrica, ¿no? O a corriente eléctrica. No, pero no a muchos voltios. Y ahorita no tengo el dato exacto de eso en números, pero en sí es como que el porqué, ¿no? Ahora, pues también tenemos otra filosofía que sería su contraparte, la contraparte del dualismo, que es el materialismo. Y el materialismo es una teoría física que sostiene que todo lo que existe en el universo es de naturaleza material o física, y que la mente o el alma son productos o emergencias del cerebro y el cuerpo. En otras palabras, el materialismo sostiene que la mente y el cuerpo son una sola entidad y que el cerebro es la base de la conciencia y la mente. El materialismo se opone al dualismo, ya que rechaza la idea de que existen dos sustancias distintas e independientes, mente y cuerpo. En cambio, sostiene que todo lo que existe en el universo puede ser explicado en términos de materia y energía. Sí, estoy más a favor del materialismo. Pero ahorita continuemos. El materialismo histórico, también conocido como materialismo dialéctico, es una teoría filosófica y una corriente del pensamiento marxista. Esto es diferente, ¿no? Según la cual las condiciones materiales de la vida humana, esencialmente las relaciones sociales, son la base de la conciencia humana y el cambio histórico. Pues va también ligado hacia lo de la conciencia, ¿no? A ver, vamos a volver a leerlo para poder comprender bien y poder interpretar alguna opinión al respecto. El materialismo histórico, también conocido como materialismo dialéctico, es una teoría filosófica y una corriente del pensamiento marxista, según la cual las condiciones materiales de la vida humana, especialmente las relaciones sociales, son la base de la conciencia humana y el cambio histórico. Pues esto se refiere a que en base a lo que realizamos como seres humanos, como todas nuestras acciones que son sociales, por ejemplo hacer este podcast, o los creadores de contenido, las personas que salen a trabajar o que tienen determinado trabajo y determinadas funciones sociales, etcétera, formamos parte de una conciencia, ¿no? Es ahí por eso que dicen, pues, que la conciencia de clases, sí, tal vez se va a ver un poco acá como que pinche comunista y demás, pero pues sí hay que entender en sí lo que es esta onda, ¿no? No nada más irnos por lo que nos venden las televisoras o toda la propaganda gringa que nos han hecho ver que el materialismo solamente es como una corriente política, como un partido político más y ya, ¿no? O como un grupo de tiranos.
sino que vienen de unos conceptos de filosofía muy chingones, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Y es ahí como tenemos lo que es la moralidad y la espiritualidad, ¿no? Aunque yo realmente no, no sé, o sea, no sé qué entiende la gente por espiritualidad. Tal vez yo no lo entiendo siquiera eso, ¿no? Y no lo quiero hacer. Me da como que cosa, y digo, no, güey, no mames, ¿por qué me voy a poner tan espiritualidad, tan espiritual? Bueno, oh, perdón, es que aquí me equivoqué. No, aquí estoy equivocado yo. Algunos argumentan que no puedes explicar todos los aspectos de la existencia humana, como la conciencia, la moralidad y la espiritualidad. Es que aquí cometí un error al leer. Ah, pues bueno, yo pienso que sí, hay aspectos sobre conciencia social, como les estaba diciendo, sí abre hacia esos puntos sobre la conciencia de la moralidad, mm, posiblemente a una moralidad como más ética sobre el valor del trabajador, ¿no? El valor de las personas y de la gente, de la masa. Sí, la espiritualidad posiblemente no, porque pienso que en el materialismo histórico, sobre todo en su etapa más rígida, de un comunismo más rígido, incluso lo dice Carlos Marx, que la religión es el opio del pueblo, y es lo que les decía, o sea, no entiendo esa onda de la espiritualidad como tal. Por eso pienso que no toca esos aspectos de la espiritualidad, porque según tengo entendido, Marx pensaba que los aspectos religiosos pues sí interrumpen como la conciencia de las clases, ¿no? Funcionan para más bien tenerlos inconscientes y tener dominada a las personas. Y sí toca aspectos morales, posiblemente no, tal vez de una manera más mecánica y no tan bonachona, tal vez, ¿no? Así como de, ay, no, sí, es que mira que fulanita y sutanito. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eso es otro tema, no estamos hablando de comunismo ni nada de eso, ¿no? En resumen, la conciencia es un fenómeno complejo y aún no completamente comprendido exactamente, ¿no? No hay, falta mucho por investigar y por explorar al respecto. Yo tengo mis opiniones, nada más. Todos pueden tener una opinión diferente. Somos libres hasta eso, y pues digamos que es lo que nos hace conscientes. El poder tener el carácter crítico y analógico para poder pues animarse a interpretar algunas cosas al respecto, ¿no? Aunque no seamos expertos, no soy experto. Se relaciona con la actividad cerebral, pero aún no se entiende completamente cómo se produce. Además existen diferentes teorías y filosofías sobre su origen y funcionamiento, y también se debate si los animales y las máquinas pueden tener conciencia. Y posiblemente en los próximos videos haga alguno, toque temas sobre el budismo, que también es una filosofía muy chida. Pero no me gusta verlo como un aspecto muy místico, ¿no? Sino como la base hacia investigaciones sobre el comportamiento humano. Pienso que para mí en sí es como eso el budismo, ¿no? Una filosofía así que funda ciertas bases, o que tiene bases muy fuertes sobre el comportamiento del ser humano, y cómo tener mucha disciplina para no ser salvajes. Y pues bueno, en la sombra del mono esperamos haber aclarado algunas dudas sobre este tema tan interesante, y continuaremos investigando y discutiendo acerca de la conciencia en futuros episodios. Y muchas gracias por escuchar.
y que estén muy bien. Esto fue La Sombra del Mono. Chido One.